Bueno, estábamos viendo escenas de mujeres embarazadas y justamente tiene que ver con el gran índice de embarazos que hay en personas muy jóvenes o enfermedades de transmisión sexual. La doctora Damaris González nos acompaña justamente para hablar del tema y preguntar en qué momento se perdió esta cultura que iba muy bien encaminada a estos momentos donde parece ser como si nunca hubiera existido. Yo creo que es un exceso de confianza que tenemos como sociedad de a mí no me va a suceder, yo no me voy a embarazar de forma esporádica, ¿no? A lo mejor yo no me voy a infectar o no voy a contraer alguna infección específicamente de transmisión sexual. Acaba de ser el Día Mundial contra la Prevención y la Lucha del VIH-Sida, entonces todas las labores que tenemos que hacer en conjunto van encaminadas justamente a la prevención, ¿no? Al menos en nuestro país tenemos un problema de salud pública que es el embarazo en adolescentes no planeado, ¿no? Entonces, en la organización donde colaboramos, que es DKT, nos dedicamos a promover el uso de métodos anticonceptivos justamente para reducir estas tasas de embarazo no planeados, específicamente en jóvenes y adolescentes, y también prevenir infecciones de transmisión sexual, principalmente el VIH-Sida, ¿no? Que ahorita ha tenido un repunte justamente en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Por este exceso de confianza que hablábamos, ¿no? El uso del condón es crucial en la prevención, ¿no? Además de evitar prácticas de riesgo, ¿no? Y si tenemos prácticas de riesgo, ser conscientes y ser responsables para poder prevenir contagiar a otras personas, ¿no? Actualmente el virus de inmunodeficiencia humana representa un gran problema a nivel mundial, alrededor de 36 millones de personas portan el virus. En México, alrededor de 87,000 personas presentan la enfermedad que es SIDA. No es lo mismo VIH que SIDA. SIDA ya es la manifestación de algunos padecimientos por algunos otros microorganismos a los que los pacientes son, en este caso, son infecciones oportunistas en donde el paciente que tiene las defensas bajas puede adquirirlos fácilmente. Damaris, ¿qué nos falta en materia de prevención? ¿Qué tendríamos que hacer como una estrategia 360? Número uno, evaluarnos médicamente de forma frecuente, hacernos una prueba, un chequeo tanto de VIH como de infecciones de transmisión sexual. Es como ir al ginecólogo, es como ir al dentista, ¿no? Parte de hacerte una prueba tanto personal como de pareja, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas. Número dos, el uso del condón, ¿no? La técnica correcta, o sea, a lo mejor la mayoría decimos, sabemos utilizar el condón, pero ya que hacemos una evaluación, vemos que hay ciertas deficiencias, ¿no? Entonces podemos informarnos, podemos acercarnos. Nosotros hacemos justamente talleres educativos y de consejería para justamente todos los jóvenes y toda la población. Tenemos una unidad móvil que justamente brinda el acceso a un costo bastante accesible para la sociedad. Hacemos desde vasectomías, detección de pruebas rápidas de VIH totalmente gratuitas, ¿no? Colocamos métodos anticonceptivos de corto, largo plazo, ciclos orales, dispositivos intrauterinos, implantes. Entonces, hacemos un trabajo integral, como bien lo mencionaban hace un momento, ¿no? La parte de la prevención, pero también de la educación, que es algo que creo que también nos falta fortalecer y quitar un poquito el estigma, ¿no? De las infecciones y del embarazo. Sí, totalmente. Yo tengo una duda, ¿qué tanto ha afectado que hoy por hoy el VIH o el SIDA ya no es una enfermedad mortal como tal? Claro. ¿Qué tanto ha afectado eso para que la gente empiece a no cuidarse? Antes era una sentencia de muerte, antes tenías eso y era morir. Hoy, con los retrovirus, con todo lo que realmente, pues puedes vivir 80, 90, Es 100 correcto. años. Y no solo del VIH, porque también hay una tasa de incidencia incrementada en el virus de papiloma humano, en lesiones orofaringeas, ¿no? Cáncer orofaringeo también, en donde tú vas por un padecimiento a lo mejor odontológico o del otorrino y te das cuenta de que eres portador de virus de papiloma humano. Entonces creo que este exceso de confianza del que hablábamos, ¿no? De, pues ya hay una cura, ¿no? Bueno, ya hay, un tratamiento, ¿no? No hay cura definitiva todavía, pero sí hay tratamientos que prolongan la calidad de vida de los pacientes, y eso es algo de celebrarse, ¿no? Pero también recurrimos a la mejor a confiarnos, ¿no? Y entonces tener estas prácticas de riesgo. Ahora que es importante decir que los adolescentes, los jóvenes y las mujeres han presentado mayores tasas de incidencia, ¿no? Son un grupo vulnerable porque incluso mujeres de 50 años con su única pareja sexual, el padre de sus hijos, el amor de su vida,
en las pruebas que realizamos salen VIH positivas, ¿no? Entonces se sorprenden muchísimo porque dicen, bueno, entonces he vivido engañada, ¿no? Claro. Entonces, porque justamente las mujeres confiamos, ¿no? Un poquito más en nuestra Entonces, pareja. es una relación estable, Claro, ¿no? exactamente. Y entonces eso nos da la pauta para poder hacer estrategias de prevención, incluso aunque tengamos una única pareja sexual, ¿no? Entonces creo que es responsabilidad también de tanto la mujer como del hombre cuidarnos, ¿no? No solo como pareja, sino de forma personal. Sí, total. Y hablabas algo bien importante hace rato, que es la educación, que creo que justo es el punto que nos está fallando mucho Sí. como sociedad, ¿no? Nos confiamos, sí, pero también, ¿qué está pasando a nivel educación en las escuelas? O sea, se sigue poniendo énfasis porque generaciones ya más grandes tenían como más consciente este tema de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Siento que ahorita están otra vez en la confianza, como mencionas tú. Sí, hace falta incidir en la educación pública para hablar naturalmente de estos temas, ¿no? Creo que a veces como padres de familia también incluso nos llega a conflictuar, ¿no? O sea, si son otros jóvenes a los que les vamos a hablar, bueno, no hay problema, pero si es mi hijo, entonces, híjoles, no sé cómo abordar el tema, no sé hasta dónde tengo que abordarlo, ¿no? O de qué forma, para no caer en pues a lo mejor en un extremo, ¿no? Entonces sí falta incidir políticamente a lo mejor en la educación para abordar este tipo de temas y también en promover el uso de métodos como un método preventivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? No esperarnos a que ya esté el problema o que ya esté un embarazo o que ya esté una infección, sino anticiparnos, ¿no? A diferencia de países primermundistas, México sí sufre un poquito en la parte de la educación sexual, específicamente en niveles medios, ¿no? de educación, ¿no? Y la parte del contenido también en los libros de texto, ¿no? Creo que a veces algunos fomentan la información y algunos otros justamente dicen es que hay exceso de información, ¿no? Entonces no hay un filtro para saber qué sí es correcto y qué no. Entonces, creo que también parte de eso es como padres de familia podernos educar, ¿no? También para poderles darles más herramientas a nuestros jóvenes y que ellos tomen las mejores decisiones, ¿no? También tenemos plataformas educativas, tanto para profesionales de salud, ginecólogos y especialistas que ven en primer contacto a estos jóvenes, ¿no? Porque también creo que hay malos entendidos incluso con los métodos anticonceptivos, ¿no? Algunos médicos fomentan algunos y algunos otros no, por justamente malas experiencias. Y aquí es hablarle de todos los métodos y que ellos elijan el que mejor les va con su organismo. Oye, para ir redondeando el tema, sí falta mucha educación, pero ¿qué pasa cuando de repente el gobierno hace un esfuerzo, las escuelas hacen un gobierno para que haya esa educación, pero llegan a casa y está esta concepción de la iglesia, de la religión, de la doble moral? Entonces también se contrapone lo que pasa, lo dijiste muy bien, en las casas con lo que pasa en las escuelas. ¿Cómo lograr el balance para que las personas que ya tienen cierta educación, que ya tienen cierta edad, que ya tienen ciertos estigmas, puedan entrar a una comunicación apropiada con sus hijos para guiarlos de buena manera? Claro, número uno, como en este medio, abrir la conversación de estos temas de forma muy natural. Si yo no tengo conocimiento o bases para poderle transmitir a mi hijo un conocimiento previo o a mi pareja incluso, ¿no? Creo que eso limita un poquito y nos encasilla otra vez en los estigmas que ya hay previamente, ¿no? Tanto de las infecciones como de los métodos anticonceptivos. Pero lo que voy, sí hay pláticas para estos adultos, o sea, sí hay quien le pueda cambiar, porque no debemos educar a un niño, cambiar la mentalidad de un niño de 14, 12, 13 años a alguien de 50 años que lleva pensando que su hija tiene que llegar casada de blanco o que su hijo puede acostarse con 50 mujeres. Claro, justamente nosotros nos dedicamos a hacer este tipo de charlas, a hacer este acercamiento con los jóvenes, con los padres de familia. A veces se limitan un poco, a veces incluso los directivos nos buscan porque en sus escuelas hay un problema de embarazos en adolescentes, ¿no? Y entonces nos llaman para poder acudir y darles algunas herramientas justamente para empoderarlos en sus derechos sexuales y reproductivos y también en la promoción de acudir al médico de primera instancia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los adolescentes a veces adolecen, no forman parte ni de los adultos ni de los jóvenes, ni de los niños, pediátricos, exactamente. Entonces, creo que es importante decirles a los adolescentes que se empoderen en sus derechos sexuales y reproductivos. Nosotros promovemos justamente eso y que se informen. Al final del día, los adolescentes no van
con su padre, madre o tutor o representante legal, pero deben de saber que existe el acceso tanto a la información como a los servicios de salud, específicamente de la salud sexual y reproductiva. Perfecto. Sí, deberían tener estos canales de comunicación con los papás, eso sería excelente. Y la otra cosa que yo quiero rescatar, el tema de hacer exámenes, por lo menos anuales, ¿no? Así como Sí. vamos y nos hacemos una química sanguínea, hacernos una probando todas estas enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Es correcto. Y además, si no tengo la técnica correcta para usar el condón, en la misma cajita viene el instructivo, ¿no? Ujú. Entonces, probar, intentar varias veces antes a lo mejor de tener su primera relación sexual, experimentar, ¿no? Y para que no corran el riesgo de a lo mejor que se rompa o se coloque mal. Y entonces, a lo mejor sí tenemos esta cultura de prevención, pero fallamos en Lo la hice mal. técnica. Exacto. Exactamente. Sexualidad responsable. Pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte. No se vayan, vamos a continuar con muchísimo más aquí en el Magazine del Heraldo.